Tenemos en este momento la intención de dirigirnos a todos ustedes para lograr definir cuáles son los objetivos que la Universidad San Martín de Porres y la Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados del Perú tienen para este curso del agente inmobiliario. Nuestra intención como institución gremial es apoyar a la Universidad San Martín de Porres en una formación que sea lo más integral posible y que busque realmente estándares que logren que el agente inmobiliario al momento de registrarse pueda desarrollar una actividad de manera profesional con todos los niveles de preparación que lo hagan triunfar en el mercado inmobiliario. Entonces, vamos a empezar primero. Yo tengo a mi cargo el desarrollo del módulo vinculado a lo que es la valorización comercial de inmuebles. Y voy a hablarles unos minutos sobre los temas que tratamos en este módulo. Básicamente, lo más importante para el agente inmobiliario es entender que el agente inmobiliario primero tiene que expresarse con propiedad, segundo tiene que utilizar mecanismos, tiene que manejar procedimientos y metodologías adecuadas para poder encontrar un punto de equilibrio dentro de lo que es determinar el valor de los inmuebles, partiendo de lo que es el valor de mercado. Si nosotros no sabemos interpretar qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario, si no somos capaces de entender qué cosa es, por ejemplo, una tendencia comercial, una tendencia o industrial, o qué es lo que pasa con algunas zonas de la ciudad que pueden caer en desvalorización, simplemente porque no hay una política o porque no hay un desarrollo adecuado de zonas que pudiesen ir ofreciendo mejores oportunidades para que se desarrollen ciertas actividades. Todo esto el agente inmobiliario tiene que tener la capacidad de poder interpretar y poder interpretar qué es lo que está pasando en el medio, en el mercado inmobiliario. Hoy día estamos viendo con bastante preocupación el hecho de que los cambios de zonificación, los cambios de usos en determinados predios de la ciudad se están dando de manera a veces sin una planificación, a veces por cuestiones políticas. Las personas que compran, que adquieren un inmueble en una zona netamente residencial, resulta que tienen la sorpresa de que al frente, de repente, pues comenzaron a cambiar la zonificación y el uso comenzó a ser comercial, y eso de alguna manera comienza a cambiar las tendencias de uso en la zona. Toda la infraestructura que se está construyendo a lo largo de nuestras ciudades también está generando toda una serie de cambios, y el agente inmobiliario tiene que ser capaz de interpretarlos para poder también manejar criterios para valorización de inmuebles. La valorización de inmuebles se hace en base a una serie de metodologías, y la intención que tenemos nosotros en estos aspectos es darle a la gente una formación tal que pueda comprender y utilizar herramientas que sean adecuadas para poder determinar estos conceptos de valorar inmuebles. Bien, voy a dejarlos ahora con el señor Rubén Girard, quien nos va a hablar sobre todo lo que para él son los procesos de gestión inmobiliaria y cómo es que son estos módulos que van a incorporarse como una columna vertebral de la formación de los agentes, van a permitirles a ellos desarrollar posteriormente su actividad. Rubén, por favor. Correcto. Bueno, yo voy a ser el encargado de enseñarles un poco lo que son, como bien dijo Iván, los procesos de gestión inmobiliaria. ¿En qué consiste?
procesos es una serie de pasos a seguir para conseguir un objetivo determinado, ¿correcto? Y un orden lógico. Yo voy a desarrollar 12 módulos, de los cuales están compartimentados, son módulos diferentes, en los cuales están diseñados con guiones, con manuales, con todo lo que se necesita para poder hacer el desarrollo de la gente. Vale decir, van a trabajar 12 módulos, en el cual el primer módulo es prospección. Prospección, que es salir a buscar clientes. No salir a lo loco, no perder el tiempo, sino trabajarlo de forma eficiente. Esto es lo que se busca en el proceso de gestión inmobiliaria, es la eficiencia, no perder tiempo. Ser muy eficientes para ser eficaces, ¿correcto? Entonces, en prospección lo que se ve básicamente es el tipo de prospección de posicionamiento geográfico, que es una técnica que se usa, en la cual uno no tiene que estar por todo el Lima o por todo el Perú buscando propiedades. Basta con trabajar una zona específica para volverse uno el rey en esa zona, conocerlo muy bien y vender las propiedades que tiene. Entonces, esto es una ventaja enorme porque permite pocos desplazamientos, un conocimiento, convertirse en un especialista en la zona, ¿no? Y es muy conveniente para el trabajo de la gente inmobiliaria. Todos estos módulos están diseñados en base a técnicas que ya se emplean, pero lo emplean las inmobiliarias que más venden en el mundo, los top producers a nivel internacional. Entonces, lo que le vamos a dar son técnicas de lo último que se está haciendo en el mundo, en lo que son técnicas para el trabajo, la labor diaria de un agente inmobiliario. O sea, lo que le vamos a dar son el día a día, lo que tienen que hacer. No es teoría, no es nada, es todo pura práctica, puro el resultado de los agentes inmobiliarios que más venden en el mundo. Entonces, tienen el posicionamiento geográfico y el otro es el posicionamiento demográfico en base a conocidos. Entonces, hay técnicas inclusive para poder ampliar la base de referidos, ¿correcto? La base de contactos, un posicionamiento demográfico. Ese es el primer módulo, en el cual hay todo estructurado, cómo tienen que hacer el posicionamiento geográfico, cómo hacer el plano, el diseño, qué ruta seguir, absolutamente todo. Y en el demográfico, las técnicas que tienen que emplear para poder hacer crecer su base de datos, sus contactos, ¿correcto? Después, el segundo módulo es el módulo de la llamada telefónica, que parece mentira, pero no hay técnicas, no se enseñan técnicas. Y sí hay una técnica para llamar, con la cual se incrementan sustancialmente los resultados de llamar por teléfono a los clientes y sacar cita. Son uno de los problemas grandes que tienen los agentes. El siguiente módulo es el módulo de entrevista, porque va en orden lógico, uno salir a buscar clientes, llamarlos y tener una cita. Tenemos una primera entrevista en la cual uno va, llega donde el cliente y obtiene información. Esta entrevista es muy importante, no tanto para el cliente, sino para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar si ese cliente realmente nos interesa a nosotros. Acá se trabaja en base a eficiencia, calidad. No todos los clientes son buenos. Uno no puede ir y estar tomando todo lo que hay en el mercado. Uno se llena de propiedades y no es eficiente. ¿Correcto? En cambio, acá la idea es trabajar pocas propiedades, pero buenas, puras manzanitas rojas. De nada me sirve tener un cajón enorme lleno de manzanas, sino seleccionar al cliente. Entonces, en esta primera entrevista, y se le dice al cliente en la presentación, esta entrevista es muy importante, tanto para usted como para nosotros. Para usted, porque le va a permitir evaluar mis servicios y decir si los toma, y para mí, el poder evaluar a ver si tomo su propiedad en venta. A ver si tomo su propiedad en venta. Y esa frase desencadena toda una serie de cosas, ¿correcto? Entonces, en esta entrevista, lo que me interesa a mí es justamente saber si ese cliente realmente es un vendedor, no me va a hacer perder el tiempo, y si la propiedad está en condiciones de ser vendida. Con esa información hay todo un análisis de necesidad con cuestionarios, con preguntas a desarrollar, para poder clarificar si este cliente me conviene tomar. La mayoría de los clientes uno los rechaza. Son pocos los que son buenos. Pero no me hago una cartera pesada, sino de propiedades vendibles. A mí me interesa tener propiedades que se vendan, no tener propiedades. Eso no sirve. ¿Bien? Entonces, en este módulo les enseñamos cómo aprender a identificar para saber si este cliente nos interesa. Con esa información nos vamos a la oficina, a la casa, analizamos, hacemos un estudio de mercado para ver si la propiedad está en precio, y si nos interesa vamos a la segunda entrevista, ¿correcto? O sea, por eso hay, de la primera entrevista hay el módulo de preparación, de análisis, perdón, donde se analiza toda la información que uno ha traído y uno determina si le interesa o no la propiedad.
Entonces, con ese resultado, uno haga una segunda propiedad y dice, lo siento, no tomo tu propiedad. O le digo, sí me interesa tu propiedad. Si no me interesa la propiedad es porque realmente no me interesa, o sea, no vale lo más mínimo el tomar esa propiedad, porque esa persona no tiene necesidad, el precio está volando y una serie de factores. Hay una trilogía de factores que se analizan, correcto, es como un banquito de 3 patas. Los 3 tienen que funcionar. Uno de ellos falla, no hay que tomar la propiedad. Punto, no hay más. O sea, tenemos que ser muy selectivos con lo que vamos a tomar. Entonces, el cliente este lo designamos. No, pues no, le decimos que no. Un no bien dicho a un cliente que realmente es vendedor, pero que todavía está inmaduro, le voy a saber medio. Porque están acostumbrados los clientes a que todos los agentes inmobiliarios vengan y le digan, sí, yo tomo tu casa, tomo tu casa, tomo tu casa. Y se llenan de casas. En cambio, que venga alguien y diga, lo siento, no voy a tomar tu propiedad, le cae como un baldazo de agua fría y lo hace pensar. ¿Por qué? Porque no la va a vender, tú estás viendo, la has analizado y esta propiedad no se vale, es imposible, físicamente imposible que la venda. ¿Qué va a pasar? Van a venir de diferentes empresas, van a entrevistarlo, van a decir que toman la propiedad, ¿y qué va a pasar? No la van a vender. Pasado cierto tiempo, si tiene realmente necesidad de vender, ¿qué va a suceder? A medida que se ajuste, se empiece a ahorcar, que tenga necesidad, ¿a quién va a llamar? Al serio, al profesional, al que vio que realmente dijo que no, que era imposible. Yo vivo de esto, me encantaría tomar tu propiedad, pero es que yo no vendo chocolate sublimes a 5 soles. No me lo van a comer, no voy a conseguir comprarlo. Sí, es que es el precio, ¿no? Por eso hay que evaluarlo bien. Entonces, una vez lo hemos calificado, le decimos que no, le entregamos una carta muy bonita, hay que seguir todo un protocolo, porque hay un protocolo previo, llamadas previas, o sea, pero eso todo lo enseñamos. Entonces el cliente, pues, se queda, que no toma su propiedad. Si no es un vendedor real, no te va a llamar nunca, pero si es vendedor real, te va a llamar. Y va a ser como inclusive hasta ya te van a llamar diciendo que bajan el precio en automático, ellos, o lo que fuera, lo que tú le has dicho o el motivo por el cual no vas a tomar la propiedad. Si la tomas, entonces ya entras en modo cierre, ¿correcto? Entonces te enseñamos cómo venderle al tipo el plan de marketing, porque hay que tener un plan de marketing, porque acá de esa segunda entrevista tenemos que salir con exclusiva al 5% y mínimo 180 días. Si no, no vale la pena tomar. ¿Correcto? Como mínimo 180 días, 6 meses. Porque si no, no. O sea, tomarla por menos, tomarla por 2, 3 meses, 4 meses, tú la has trabajado, la has puesto la manzanita madurita, rojita para la venta y se te libera la exclusiva y la vende otro. Y tú le hiciste el trabajo para otro. ¿Correcto? Y no se trata de eso. Entonces, mínimo 6 meses, como pueden ser 9 o 1 año, depende de la complicación de la propiedad o una serie de factores. Pero tienes que salir con la exclusiva el 5% y por 180 días. Quizás los que no están metidos en el mundo inmobiliario, quizás muchos de ustedes que no lo conocen, les suena como si fuera, bueno, sí, debe ser así, pero en el mercado inmobiliario, los agentes inmobiliarios, muy pocos trabajan bajo esta modalidad, ¿no? Y sobre todo firmando exclusivas que las trabajan. Entonces, cuando ya vamos ahí, hay todo un guión, inclusive del cierre, cómo se manejan las objeciones, qué decir a la objeción de que es mucho tiempo, no 5% no, trabajo con 4, con 3, que es como trabajan todas las inmobiliarias, pero nosotros trabajamos en 5. O sea, acá lo importante es que el cliente en la segunda entrevista tiene que tener la sensación de que yo me estoy perdiendo a este agente. ¿Me explico? O sea, le has presentado un plan de marketing personalizado, vas a invertir, vas a gestionar eso, pero eso todo va con manuales, ¿correcto? Con brochures. Entonces le presenta al cliente y el cliente se encuentra con que le están presentando algo que nadie nunca le presentó. No importa si la inmobiliaria es nacional, es extranjera, es una franquicia, no, da igual. Tú estás viniendo con algo totalmente diferente que no se lo presentó a nadie. Y si es un vendedor, te interesa por sobremanera lo que tú le presentas, porque nadie le presentó un plan de este tipo. Entonces el cliente tiene que salir con la sensación, terminada esta primera entrevista y la segunda, de que él quiere trabajar con uno. ¿Correcto? Entonces ya el tema de la exclusiva se trabaja mucho más fácil, la firma de la exclusiva, el 5% y los 180 días jóvenes. Una vez que hemos firmado el documento, ya tenemos el contrato de exclusiva, es la única forma de trabajar. Nosotros le vamos a enseñar a trabajar solamente bajo esta modalidad. 5%, 180 días y en exclusiva. Si no, no hay forma. Exclusiva significa que uno es el único que puede vender la propiedad. Puede venir otra agencia, otro agente, presentar la propiedad, pero si se vende vamos a medias con él, porque yo tengo la exclusiva sobre la venta. Ellos traen el comprador. ¿Me explico? Para los que no conocen el sector.
Entonces, ganas igual. De ahí, una vez que has firmado el contrato exclusivo, pasas al siguiente módulo, que el siguiente módulo es preparación. Dentro de preparaciones, ya en la primera entrevista, definitivamente uno tiene que haber pedido documentos, ver la situación de la propiedad, a ver si realmente está bien, porque si tiene un juicio, no te metas, no vale la pena, ¿correcto? Entonces, ya con esa, en la primera entrevista ya tienes que venir con esa documentación, tienes que venir inclusive con documentos, con el CRIM, con documentos que ya le vamos a enseñar. Cosa que ya en la segunda solamente hay una verificación y solamente ve el tema legal el abogado, la persona que conoce, revisa, lo mira y ve listo, bueno, es un cheque. Tú en tu contrato tienes que tener especificado que no corren los 100 días, 180 días, sino hasta que está el cheque del abogado. ¿Correcto? Porque si no está comiendo mi tiempo. ¿Bien? Y de ahí, la segunda parte, si es un departamento, una casa para la venta, lo que le vamos a enseñar son técnicas de home staging. ¿Qué es eso? Vamos a ponerlo así. Si uno va a vender el auto, ¿lo vendes chocado? ¿Lo vendes arañado? ¿Lo vendes sucio? ¿Lo vendes con mal olor? No. ¿Por qué? Porque no te lo van a pagar. Si tú el carro lo vas a vender, lo pules, el rayón, lo pintas, le pones olorcito lindo. La casa es igual. Es exactamente igual. La compra de una propiedad es netamente sensorial. Entran todos los sentidos a excepción del gusto. Vista, tacto, oído, hasta el tacto. Tú ves cómo los clientes, ustedes lo han visto cuando necesitan un cliente, se sienta, se acomoda, empieza a visualizarse dentro de la propiedad. Entonces tiene que ser, acuérdense que no hay una segunda oportunidad de tener una buena primera impresión. Entonces, son técnicas en las cuales les enseñamos cómo preparar una casa para la venta. ¿Bien? Es muy diferente entrar a una casa que está con olor a moho, con polvo, sin muebles, ¿correcto? Ahora entra a esa misma casa o departamento, imagínate Ripley. Camita doblada, velitas en el baño, toallitas dobladitas bonito, aromatizadores. Todas esas técnicas les enseñamos porque hay olores que ayudan a la venta. ¿Correcto? Tips, café. Le dice al cliente que agarre un grano de café y que lo ponga en la sartén para que huela a café. El café es un olor que a todo el mundo nos agrada, nos gusta o no nos gusta el café. Es acogedor. Ahora, si la dueña de la casa sabe hacer tortas, queda un queque, ¿no? Y hay un comprador que va por segunda vez con la esposa, queda un queque. Cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, yo no pido que hagan queques, ¿no? Pero sí son olores. El olor a vainilla es un olor que incentiva la compra de las mujeres. Hay estudios realizados. Pues poner olor a vainilla en los closets. Los closets, 3/4 partes con ropa, una parte sin ropa, para que sea sensación de que el closet es amplio, etc., luces prendidas, toda una serie de técnicas que ayudan a que cuando el cliente entra, tenga una buena impresión en todos los sentidos. Y que tu propiedad destaque de las otras. ¿Correcto? Y es una técnica de decoración, que no es decoración, es lo que se llama una puesta en escena para la venta. Por eso ustedes pueden observar que en los edificios venden departamentos con módulos, ya con muebles, porque vacío, con eco no funciona. Pero en cambio, si usas técnicas, buenas técnicas, que eso le vamos a enseñar, ayuda a vender la propiedad en menos tiempo y en mayor precio, porque destaca de las otras. ¿Me explico? Entonces, una vez que has preparado la propiedad, ya entras al plan de marketing. Le vamos a dar todas las herramientas para que desarrollen un plan de marketing. Brochure, técnicas, todo lo que se necesita para poder desplegar. Esa es la parte fuerte de la agente inmobiliaria, esa es la parte que nos toca a nosotros realmente. Desarrollar un plan de marketing que llega en la medida que sea posible, casi al 100% de la población objetivo, mercado objetivo. ¿Correcto? O sea, el plan de marketing tiene que ser direccionado de acuerdo a la propiedad, de acuerdo al mercado al cual uno se dedique. Porque si no es donde está gastando, está matando moscas con cañones. Y no tiene sentido. No se trata de tirar dinero, sino de vender bien. Entonces, hay todo un plan de marketing que también les enseñamos con brochure, cómo desarrollarlos, todas las técnicas. De ahí viene el módulo de lo que es presentación de propiedades. Presentar una propiedad. La mayoría de la gente cree que presentar una propiedad es decir, mira qué bonito, ay, yo acá pintaría de amarillo. No, hay técnicas de cómo entrar, qué decirle, cómo decirle, qué no decir, qué mostrar, cómo mostrar. Es una técnica. Con técnicas todo funciona. ¿Bien? Una vez que ya tenemos todo el plan de marketing desarrollado, ya entramos en el módulo de venta. ¿Por qué? Porque va a haber propuestas y entonces lo que ahí entra es negociación. Les enseñamos técnicas de negociación.
¿correcto? Básicamente las técnicas que yo enseño son las técnicas de negociación de Harvard, y la técnica de negociación que usa el FBI para los casos de secuestro. No es que haya seguido un curso de FBI, sino que se hace realmente en el mundo, es lo que está funcionando muy bien en técnica de negociar, saber negociar, una técnica en la cual gana, lo que ya sabemos todos, pero técnicas de negociación es muy importante, porque uno puede hacer un muy buen trabajo anterior, pero no sabe negociar y está perdiendo dinero, y le está haciendo perder dinero al cliente. ¿Bien? Una vez que ya hemos hecho eso, pasamos a lo que es venta, la venta en sí, con todo lo que conlleva, la documentación, bla, 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 bla. Y por último tenemos el módulo de fidelización, la ley de Pareto, el 80-20. El 80% de nuestros mejores clientes tendrá el 20% de nuestra mejor cartera. Entonces tenemos que saber fidelizar a los clientes, atraerlos, mantenerlos, perdón, a través del tiempo. Hay que hacer unas técnicas a través de mailing, ahora actualmente con WhatsApp, y cada vez se van creando técnicas más modernas, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, lo que le vamos a enseñar son técnicas. Denme un punto de apoyo y puedo mover al mundo, porque hay técnica. Esto es lo mismo. O sea, no se trata de que estén sueltos, de que ya terminaron el curso y ahora vayan por su cuenta. Todos son técnicas comprobadas y que funcionan. Es puro calle. Lo que les enseñamos es puro calle. Y de lo mejores técnicas que actualmente las más avanzadas mundial en lo que es procesos de gestión inmobiliaria. He intentado reducir lo más posible todo este tema, que es mucho más amplio. Imagínense, son horas por cada uno de estos puntos, con brochure, con manuales, con técnicas, con guiones, con todo lo que necesita cada uno de ellos. Por eso es fácil aprendizaje. Para muchos es un enlatado, sí, es un enlatado, pero funciona. Usan las mejores inmobiliarias y los mejores. Bien, gracias Rubén. Solamente para agregar a esta corta y brillante exposición de Rubén. Llamar a este dispositivo. La Cámara de Agentes Inmobiliarios ahora ya no me da esa opción. Está en constante contacto con sus miembros, con las personas que están desarrollando esta actividad ya como agentes inmobiliarios con registro. Y vemos nosotros justamente que hay una gran necesidad de desarrollar todos estos procesos de gestión. Y por eso es que consideramos que es la columna vertebral de la formación del agente inmobiliario. El agente inmobiliario básicamente, antes que nada, es un vendedor. Y dependiendo inclusive lo vuelvo a apretar, perdón. Lo vuelvo y se desactiva. Al agente inmobiliario, en cualquiera de las alternativas de trabajo que tiene el agente inmobiliario, es un vendedor. Si el agente inmobiliario hace intermediación en compra, venta o arrendamiento, si hace comercialización de una gran cantidad de productos inmobiliarios, si hace asesorías o consultorías, o inclusive si hace administración, en todos los casos, básicamente tiene que vender, tiene que desarrollar técnicas de ventas. ¿Algo? Sí, perdón, Iván, es que justamente es muy importante lo que acaba de decir Iván, y hay que recalcarlo, que es algo que se enseña mucho. El agente inmobiliario tiene dos diferentes tipos de venta en su trabajo, en su proceso de gestión. Lo primero que vende un agente inmobiliario es un intangible, no es tangible. Lo primero que vende es un intangible, el servicio. No, igual no escucho. Hay técnicas para vender intangibles. Entonces, si yo digo donde un cliente, no le voy a vender la casa, lo que le voy a vender son mis servicios, y en este módulo de primera entrevista, justamente lo que se desarrolla es un sistema, un módulo de enseñanza de venta de intangibles. ¿Cómo se vende un intangible? Un servicio, algo que no puede palpar, que no puede tocar el cliente. Entonces, lo primero que uno se tiene que convertir es un vendedor de intangibles, como un seguro de vida, ¿correcto? Un intangible. Le estoy vendiendo algo que es pura palabra, puro bla, 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 pero hay técnicas que ayudan a vender. Y después viene el tangible, que es la propiedad, pero eso ya viene a posteriori. Por eso hay que prepararla, como decir. Pero es muy importante lo que ha dicho acá Iván, porque realmente somos vendedores, pero profesionales. Esa tiene que ser la gran diferencia, ¿no? Sí, gracias Rubén. Y en la medida en que nosotros vamos a brindar un servicio,
tenemos que tener en cuenta de que todo tipo de servicio que se brinda tiene que hacerse dentro de determinadas condiciones. Y justamente ahí es donde intervienen los aspectos legales. Antes de darle el paso al doctor José Castillo, yo quiero simplemente repetir algo que siempre tenemos presente cuando se requiere la necesidad de contratar o hacer un contrato para brindar nuestros servicios. Y yo siempre digo, un contrato es como un terno hecho a la medida. Si no entendemos eso, lo que vamos a hacer es caer en el juego de pensar de que nos conseguimos un contrato y nos va a servir. Y no es cierto. Y eso es muy importante para el agente inmobiliario, entender que para cada caso el contrato es fundamental y tenemos que, justamente por eso, conocer y manejar todos los criterios sobre los aspectos legales. Lo dejo con el doctor José Castillo, que nos va a hablar justamente sobre ese tema. Bueno, pues, a ver, buenas noches con todos. Aquí, pues, para compartir un poco experiencias, conocimientos, análisis jurídico. Entiendo que quizás muchos de los interesados en el curso sean también mis colegas, y si no lo son, pues con mayor razón, para que puedan entender desde los conceptos más elementales que intervienen en la actividad del agente inmobiliario hasta aquellos puntos, digamos, de vital importancia a la hora de, por ejemplo, diagnosticar la situación jurídica de un inmueble. Porque es ahí precisamente el escollo más grande que a veces se encuentra. Imaginémonos una situación muy frecuente. Nos recomienda alguna persona, dada pues nuestra reputación, nuestra buena imagen, y llegamos a una casa muy bien ubicada, muy bonita, y ya estamos de repente pensando que ya tenemos al posible comprador en mente, y nos entrevistamos con quien ante nosotros se presenta como el dueño, la persona que vive ahí, y nos dice, sí, yo soy el propietario, esta casa era de mis padres, bueno, ahora ya ellos no están, así que soy, muy bien. Pues bueno, lo primero que hay que hacer desde el punto de vista legal es conocer la situación jurídica del inmueble. Y la situación jurídica del inmueble la vamos a encontrar en los registros públicos. Y tenemos dos maneras de obtener información en los registros públicos. Una a través, una la inmediata, ¿no? A través de una copia literal, y una un poco quizás más completa, pero que demora un poquito más, quizás a través de lo que mencionaba nuestro amigo profesor Rubén, que es el CRI, el Certificado Registral Inmobiliario. En el curso ya detallaremos las diferencias y ventajas entre cada uno de ellos. Entonces, lo primero que uno le dice, no lo primero, porque ya sé que las técnicas de marketing obligan a hacer otras preguntas, pero la primera pregunta de orden legal, uno le dice, bueno, señor, ¿tiene usted su título a la mano? ¿O con qué documento usted me puede, de alguna manera, pues, mostrar, para no decir demostrar, que es el propietario? Y por ahí de repente le sacan, en el mejor de los casos, ¿no? Un testimonio, que es estos folders un poco antiguos, enrollados, de repente metidos debajo del colchón, no sé. O no tienen los documentos simplemente, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer una búsqueda en los registros públicos, lo que tenemos que preguntar es su nombre completo, y por si acaso el nombre completo de su padre, ¿no? Y de repente el de su abuelo. Porque quizás vamos a ir a hacer la búsqueda en los registros públicos y va a resultar que el nombre de este señor no aparece. O aparece, pero como propietario de otro inmueble. Entonces vamos a buscar con el nombre del padre y de repente está a nombre del abuelo todavía la propiedad. Cuando uno hace una búsqueda de índices en los registros públicos, que se hace por nombres del propietario, le dan ahí una referencia donde le pueden dar la dirección o por lo menos el distrito y el número de la partida registral. En el curso aprenderemos el principio básico del derecho registral, a distinguir una partida electrónica de una ficha, de una inscripción en tomo, que es la primera forma como se hacían los registros de las propiedades, a manuscrito, luego vino la máquina de escribir, hicieron las fichas de formato horizontal, con campos y letras, y finalmente actuó en formato virtual, ¿no? Formato electrónico. Y ahí, en los registros públicos, una vez que tenemos el número de la partida registral, que ya es un número único, sea cual fuera el formato en el que haya sido inscrita la propiedad, vamos a poder obtener esta copia literal, este CRI, o de repente una visualización, si no queremos invertir en
una partida, porque puede resultar que la partida tenga 50 folios y nos salga, ¿no? Y si estamos todavía en una etapa preliminar, podemos pedir una visualización, que tenemos la facilidad de que a través de una pantalla, en la misma sede de la SUNAR, podemos ver todos los folios. Y ahí nos damos cuenta, qué sé yo, hay mil situaciones. Que la propiedad todavía está en nombre de los abuelos, hay que hacer la sucesión intestada o averiguar primero si dejaron testamento. Hay que inscribir ese testamento o esa sucesión intestada, hacer el nombre de repente, lo mismo con los padres. Y por ahí resulta que el nombre no está correctamente escrito, le obviaron un apellido, cosa que se suele encontrar con mucha frecuencia. Una letra, algo extra. Exacto, una letra, en fin. Entonces, ahí nos encontramos en un estadio, vamos a decir, preliminar, y muy interesante lo que he escuchado aquí del profesor Rubén, de que el contrato del agente inmobiliario no empieza, el plazo del contrato de exclusividad no empieza a correr, sino hasta que quede saneada la propiedad, y subsanen todos estos casos. Pero ahí también se les enseñará en la parte de los contratos inmobiliarios que existe una figura que se llama contratos preparatorios, y que son la solución cuando uno ya tiene un comprador que está interesado en esa propiedad y la quiere comprar, y tiene al vendedor que quiere venderla, pero por alguna traba legal, administrativa, de estos errores que hay, o esa falta de haber actualizado el registro, no se puede producir la venta en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, previa consulta con un abogado, les dirá, señores, lo que ustedes pueden hacer es celebrar un contrato preparatorio, conocido también como promesa de venta, que puede incluir de repente un pacto de arras. También por eso se le llama a veces contrato de arras. Lo correcto es contrato preparatorio. Entonces, ¿qué se celebra en ese contrato? La obligación, el compromiso de celebrar la compraventa en el futuro. Todavía no se ha producido la venta, todavía no ha ocurrido ese instante mágico en que el comprador pasa a ser propietario y el vendedor deja de serlo. Todavía solamente hay un compromiso, una obligación pendiente de cumplimiento, sujeta a un plazo y al cumplimiento de ciertas condiciones, subsanar errores, actualizar el registro con posesiones intestadas, de repente obtener autorización judicial. ¿En qué caso hay que solicitar una autorización judicial para vender un inmueble? Cuando de repente uno de los herederos, de los abuelitos o los padres, es menor de edad. Si bien es cierto, la ley establece que al menor de edad lo representan sus padres o tutores, la ley también establece que para enajenar, para vender, para disponer de bienes de menores o incapaces, se requiere autorización judicial, es decir, habrá que presentar un expediente al Poder Judicial, al Poder de Familia, demostrarle que esa venta es en beneficio y por necesidad o utilidad a favor del menor, para que el juez dé una autorización. Esa autorización, que es una sentencia, una resolución judicial, se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, ahí en la partida electrónica de la propiedad, y recién ahí se puede vender. Pero si ya no estamos hablando de un menor de edad, sino de repente de un mayor de edad que sufre de algún trastorno, una discapacidad, o con la edad ha perdido sus facultades, entonces la cosa se complica. Nuevamente el abogado tendrá que instaurar un proceso, ya un proceso judicial de interdicción civil, para declarar no solo la incapacidad de esta persona, sino el nombramiento de un curador, que será el representante que firmará por él. Y, al igual que en el caso del menor, también solicitará este curador la autorización judicial. Entonces, todas estas circunstancias preliminares al saneamiento, a la venta del inmueble, o de repente haya que levantar un embargo o una hipoteca, también otra circunstancia. Y a veces hay embargos o hipotecas que datan de fechas muy remotas y que de repente ya fueron en su tiempo cancelados, ¿no? Tanto los embargos como los remotos. Bueno, si los embargos son anteriores al año 93, pueden levantarse con un procedimiento más o menos sencillo porque datan de la época en que estaba vigente el Código de Procedimientos Civiles, que obligaba a que cada 10 años se renovasen estas medidas cautelares. Entonces, pasados 10 años del 93, que a la actualidad ya se han pasado, todas esas medidas cautelares han caducado, pero hay que hacer un procedimiento para levantar. Si es posterior al 93, entonces hay que desarchivar el expediente judicial y ver si de repente ya se pagó o habría que pagarlo, solucionar de otra manera. Y con las hipotecas ocurre lo mismo. Las hipotecas muy remotas, la ley establece que pasados 10 años de la última cuota de ese cronograma para pagar aquella deuda garantizada con la hipoteca, ya la hipoteca caduca. O sea, eso uno tiene que demostrar, y muchas veces para demostrar eso hay que hacer una investigación a nivel de los títulos archivados.
También en el curso se les enseñará a cómo identificar y distinguir y qué es un título archivado. El título archivado, a manera de adelanto, no es otra cosa que aquel documento que en su momento una autoridad, ya sea un juez o un notario, envió a los registros públicos para generar una inscripción, una anotación en la partida registral. Tomemos como ejemplo una compraventa. ¿Cierto o no que cuando vemos la partida registral, la compraventa es un párrafo de unas 6 o 8 líneas donde solamente dice, ¿no? Fulano de tal, adquirido la propiedad, inscrito en esta partida, al precio de tanto, cancelado, mediante escritura pública, de fecha tal, notario tal. No hay más. Ahí no sabemos si fue con cláusula de reserva de dominio, si qué decía la cláusula primera, o si hubo alguna condición para el pago. No tenemos acceso a la minuta, al contenido del contrato. ¿Eso dónde está? Eso está en el parte registral, que no es otra cosa que la copia de la escritura que el notario envió a los registros públicos, y que registros públicos lo mantienen en la bóveda de títulos archivados. Y volviendo a ese párrafo, al final siempre, todo párrafo, toda inscripción dice, título presentado, el día tal, a horas tal, con tantos minutos, tantos segundos, bajo el número tal. Entonces, con ese número y con esa fecha, nosotros pedimos la información referente al título archivado. En un primer momento puede ser una lectura del título archivado para identificar la parte que nos interesa, y según lo que veamos, pedir una copia literal o una copia informativa. Pero ahí encontraremos en ese título archivado la información que nos interesa. Para el ejemplo que poníamos del levantamiento de una hipoteca, ahí sabremos cuándo fue la última cuota según el cronograma del pago. Y si han pasado 10 años, pues mediante un trámite más o menos sencillo, que ya lo explicaremos en el curso, se puede levantar esa hipoteca. Bueno, entonces, de cualquier manera, una vez recién subsanado todo aquel impasse, se podrá celebrar ya la compraventa definitiva. Y esta forma de asegurar la venta mediante un contrato preparatorio es la solución ideal. Claro, los contratos preparatorios tienen que establecer un plazo. Podría ser, por ejemplo, 6 meses, 8 meses, 10 meses. La ley habla de un máximo de un año, renovable por otro año, ¿no? Entonces, todo esto se estudiará en el curso como herramientas básicas, indispensables para que el agente inmobiliario pueda identificar, diagnosticar y de repente solucionar, si no él mismo, a través de un profesional, un abogado en este caso, aquel problema que impide que la propiedad pueda venderse. Y una vez subsanado, pues se procede con la venta, ¿no? Y para eso, para no perder, si es que ya tenemos el comprador, tenemos esta alternativa de los contratos preparatorios, ¿no? Bueno, ustedes saben que hay una malla curricular, ya al que esté interesado le deben haber hecho llegar la información, que está establecida por el Ministerio de Vivienda, y nos obliga, digamos, a desarrollar ciertos temas, ¿no? Hay 5 módulos o 5 temas fundamentales. El primero es el análisis de la ley 29080, ley de creación del registro del agente inmobiliario, y de su reglamento. Bueno, aquí pues analizaremos artículo por artículo, pero traduciendo al castellano el lenguaje jurídico y con ejemplos para que se entienda exactamente qué es lo que quiso decir el legislador y qué es lo que la ley apunta. Básicamente, a grandes rasgos se puede decir que se busca la formalización de la actividad del agente inmobiliario y la especialización en determinados temas, ¿no? Se establece un régimen de infracciones y de sanciones, se establecen los deberes del agente inmobiliario y los derechos del agente inmobiliario, los deberes del intermediado, que es el cliente, y los derechos, bueno, que todos tienen, ¿no? Es importante revisar la norma, revisar la ley. Además, habrá un análisis de normas conexas, el marco legal dentro del que el agente inmobiliario se desenvuelve, por ejemplo, la ley 27157, de regularización de edificaciones, para el saneamiento, qué sé yo, de algunos temas técnicos, o que a la vez regula el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común para edificios y condominios. Se hará, por ejemplo, el análisis del Código del Consumidor en la parte de la defensa de los derechos del proveedor de bienes y servicios inmobiliarios. También haremos referencias y análisis del Reglamento General de Inscripción en el Registro de Predios, de los registros públicos, y todas aquellas normas que es importante por lo menos conocer. No digo manejar a la perfección, porque para eso están buenos abogados, ¿no? Pero por lo menos tener la capacidad de decir, ya, aquí hay un problema y esto se puede solucionar de tal forma, y yo tengo la persona, porque entiendo que todo agente inmobiliario debe tener también una especie de equipo de profesionales a su alrededor, entre contadores, arquitectos, personas especialistas en marketing, por ahí un abogado, ¿no? Ahora se usan mucho las alianzas estratégicas, ¿no? Esa era la palabra, alianzas estratégicas, ¿no?
Claro que sí, ¿no? De alguna u otra forma se convierte en una especie de equipo multidisciplinario, porque de verdad en esto de la venta entra hasta la psicología, no se entra de todo ahí, ¿no? Porque hay que ver todos los aspectos. Bueno, entonces, volviendo a la malla curricular, luego de este análisis de la ley del reglamento, hablamos de los temas de derecho inmobiliario. Ahí entramos a ver aspectos, por ejemplo, de derecho registral y derecho notarial. Vamos a hablar de la diferencia entre un contrato privado, una minuta con una escritura pública y con una inscripción registrada. Vamos a hablar de la jerarquía de estas normas, de la prevalencia de los contratos más antiguos o los más nuevos, y una serie de aspectos que son fundamentales y que las personas que ya de alguna manera han ejercido la actividad del corretaje inmobiliario ya tienen una idea, una noción, pero tienen que saber el porqué de cada cosa, por qué la minuta, por qué la escritura, por qué la inscripción registral, para qué, por qué y para qué, ¿no? Bueno, tenemos también temas de derecho civil patrimonial. Ahí tenemos que acudir a la Biblia del derecho civil, que es el Código Civil, donde tenemos la definición y la explicación de lo que es el derecho de propiedad, la posesión, las transferencias de propiedad, la enajenación, la forma de adquirir la propiedad inmueble. Entramos a los contratos, al contrato de compraventa, que es el contrato estrella, los contratos nominados, el contrato de arrendamiento. Y terminaríamos con el contrato de intermediación inmobiliaria, que también es importante conocer y saber de alguna manera definir y apreciar. La malla curricular también exige hablar de derecho penal, eso fue una novedad con el nuevo reglamento, y está bien que así sea, quizás no le daremos todo el derecho penal y todo el tiempo para que ustedes se conviertan en penalistas, pero por lo menos analizaremos aquellos aspectos que son relevantes, como el tema del lavado de activos y cosas relacionadas a las estafas, a la falsificación de documentos y qué sé yo, y aquellas cosas que ustedes puedan de alguna manera estar prevenidos para detectar, porque puede suceder que también sean víctimas de una persona que está pretendiendo utilizarlos para perpetrar una estafa, ¿no? Y terminen siendo vinculados, ¿no? Y uno no lo sabe y se le metido en eso. Eso hay que ver, hay que decirlo, ¿no? Por eso. Lógicamente, ¿no? Y finalmente se habla de temas de licenciamiento urbano. El licenciamiento urbano lo estamos interpretando como toda la primera parte de la ley 27157, que habla de las licencias de construcción, la regularización de las edificaciones sin licencia, las declaratorias de fábrica, la independización. Y esto nos lleva de la mano a la segunda parte de la ley 27157, que una vez realizada una independización, por ejemplo, de un edificio, nos encontramos en un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, dentro de la cual existen una serie de situaciones como la exigencia de que existe una junta de propietarios, un reglamento interno, una administración, actividad que también está reservada o por lo menos dirigida en la ley 29080 hacia la agente inmobiliaria, la administración de edificios y condominios. Entonces, de alguna manera, en este último módulo se da una visión general de lo que es la administración de edificios y condominios, ¿no? Entonces, de esa manera se desarrollan estos 5 módulos de los que hemos hablado, y en cada módulo se ponen ejemplos y se traen experiencias y se dan ciertos tips que hacen que el agente inmobiliario pueda salir a desarrollar su actividad con la seguridad de que va a saber interpretar la documentación que tenga frente a sus ojos, va a saber diferenciar una ficha de una partida electrónica, de un testimonio, de una escritura pública, de una minuta, y va a poder identificar quiénes son o no los propietarios que tienen derecho a la venta, y si no fuera el caso, a solucionar aquel problema que amerite de repente la actualización del registro, el saneamiento de la propiedad, con la capacidad para diagnosticar y solucionar o buscar al profesional indicado para solucionarla. Y de esa manera llegar a celebrar la compra-venta y, por supuesto, tener la certeza que va a poder cobrar su comisión y que si por obvios motivos el cliente no le paga, tener los elementos y las estrategias legales también para realizar el cobro. Es lo que más o menos también he tratado de abreviar en esta actividad. Muchas gracias. Sí, gracias, Josué. Bueno, efectivamente, yo creo que toda esta brillante explicación que nos has dado sobre los aspectos legales se traduce también a través de los términos que tiene la ley 29080, cuando dice que el objetivo de la ley es que el agente inmobiliario brinde seguridad jurídica a las operaciones que realiza, ¿no? Lo dice textualmente la ley.
Entonces yo creo que ese es un poco, has resumido dentro de tu exposición el objetivo de lograr ser agente inmobiliario, ¿no? En la parte vinculada a los aspectos legales. Vamos a hablar también sobre los temas que están desarrollados en el módulo de los aspectos contables y tributarios, porque no olvidemos que la actividad del agente inmobiliario nos lleva también no solamente a tener algunas ventajas, derechos, sino también deberes. Y justamente sobre estos aspectos nos va a hablar el profesor Johnny Mendivi, quien tiene a su cargo este módulo de aspectos contables y que están directamente vinculados a todos los procedimientos que el Estado tiene para que el agente inmobiliario realice operaciones y cumpla también con sus obligaciones. Johnny, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, podemos empezar desarrollando de la siguiente manera, ¿no? Esto tiene que ser de la manera más sencilla, tiene que ser netamente campesina, ¿cierto? Porque aquí no vamos a hablar de que vamos a entrar a la facultad de contabilidad, no a estudiar contabilidad, no. Esto lo que vamos a desarrollar es netamente asesoría. La gente inmobiliaria se desarrolla en muchos campos. Tenemos muchas clases de clientes. Tenemos un cliente que es un propietario que decide alquilar un inmueble, entonces lo que vamos a tener de conocimiento nosotros sobre el impuesto a la renta que grava específicamente a una persona que alquila su inmueble. El conocimiento, no digo que lo haga, ¿no? El conocimiento para que puedan asesorar, porque en el camino es asesorar, ¿sí? Y una tendencia de ventas es enseñar y conocer también, no quedarse corto y ver documentación y saber de qué se está hablando, ¿no? Va a alquilar un inmueble y de qué le voy a vincular, ¿no? Vamos, entonces tiene que tener el conocimiento de qué es lo que va a tratar, de qué va a hablar. También tenemos otro tipo de cliente, y hablo como agente inmobiliario, de que también tiene la necesidad de vender un inmueble. Y el hecho de vender un inmueble le generará algún tipo de pago de impuestos, renta, sí, no, en qué condiciones, bajo qué condiciones, sí, eso también tenemos que tener conocimiento. ¿Sí? Ahora también tenemos el hecho de que también hay personas que necesiten comprar un inmueble. Entonces, el hecho de comprar un inmueble también generará el pago de impuestos. También tenemos que analizar eso. También tenemos otro tipo de clientes. Bueno, no clientes, sino a una alianza. Va a vender un inmueble, ¿no? Rubén, vas a vender un inmueble. Ya, yo tengo la propiedad, tú tienes el cliente. Ya, muy bien, vamos a ver el tema de cómo vamos a cobrar la comisión. Ya, yo la voy a cobrar y la comparto contigo. Ya, yo tengo que emitir algún comprobante de pago de acuerdo a lo que el servicio que he brindado. Muy bien, y ahora quiero compartir contigo. Vamos a compartir porque justamente entre los dos ha sido la operación. ¿Y cómo va a ser el tema? ¿Qué me vas a entregar a cambio? ¿Cómo va a ser el tema del pago? ¿Qué tributos están afectos? Entonces, eso es lo que voy a tratar exactamente, justamente en este módulo, ¿no? El aspecto tributario del agente inmobiliario. Específicamente, trabajar solamente en tema de asesoría del agente inmobiliario. ¿Sí? Ahora, cuando se trata del tema de, es más común, ¿no? De lo que vamos a tratar sobre lo que es venta de inmuebles, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ya habló Rubén sobre el tema de todo lo que se tiene que tomar en consideración y las preguntas claves a los clientes para ver la propiedad si se encuentra expedita o no, y también tiene que ir por el área legal para ver si la propiedad se encuentra con todos los ítems, ¿no? Que correspondería para que una propiedad se venda, y uno como agente inmobiliario lo primero que observa es la propiedad que se va a vender, ¿pagará o no pagar impuestos? Cosa de que el propietario no se entera al final, al momento del cierre de la venta. Porque sucede en el cierre, no, sucede el cierre, de verdad, ¿no? El cierre, digo, señor propietario, tiene que pagar impuestos. O sea, ¿has esperado que 3 meses, 5 meses, 9 meses, para que le diga recién en ese momento, tiene que pagar impuestos? Se ha pasado todo ese tiempo, ¿no? Desde el momento de que capta la propiedad, desde el momento que le solicita la información, ahí ya tú le puedes decir, señor, al momento de, por lo menos, viendo la documentación, el CRI, la copia literal, lo que tenga el HR o el PU, decirle al propietario que va a vender la propiedad, sí, señor, sí, estoy viendo la documentación, bueno, falta un mayor análisis, pero acá, aparte de la parte legal, ¿no? Que si se encuentra en sucesión inquilina, sucesión intestada, si sociedad conyugal, está afecto al pago de impuestos también.
desde ya, desde el momento de la aclaración, el momento de tener los documentos a la mano, ¿no? En cualquier momento, cosa de que ya está mentalizado, ya básicamente lo vas a asesorar y lo vas a encaminar en el momento que el cierre no produzca sorpresas, ¿no? Se sienta sorprendido, obvio. Sí, te vas a sentir sorprendido después. Engañado, sí. Claro, o sea, has esperado tanto tiempo para que me digas esto. Porque en una propiedad puede ser muchas cosas, ¿no? Yo estoy casado también, y mi esposa también tiene que pagar que sociedad conyugal. No, que el papá falleció y como somos 5 hermanos, ¿cómo va a ser el tema del pago? Y justamente me lo tiene que decir al momento del cierre. Eso es cosa que no puede suceder. Y lo malo es que si al final se entera que tiene que pagar impuestos, le has hecho un trabajo de primera excelente, el tipo te adora y malogras toda la imagen por no haberlo avisado en su momento. Ese detalle tan sencillo. Y tienes que malogras todo, sí, todo. O sea, tú imaginas, no es cosa de un par de semanas, son meses que ha dedicado a trabajar y justamente sucede ese tipo de situaciones. Eso es lo que queremos evitar. Desde el primer momento ya tú le puedes avisar, ¿sí? O comunicar, sí, está pago. ¿Cuántos hermanos son? Son 5 hermanos, muy bien. De los 5 hermanos, ellos son los que pagan. Ah, pero también tengo un hermano que está en el extranjero también. Ah, también tiene que también hacer el pago del impuesto. No, pero uno de ellos está fallecido y tiene una sucesión intestada y también tiene hijos. No, también no tiene su esposa, sociedad conyugal. No, no tiene separación de bienes. ¿Cómo se paga en el caso de una separación de bienes? No, pero la separación de bienes es el que paga solamente el que tiene la propiedad, porque a otro señor no le corresponde. Entonces, esas cositas justamente suceden, ¿no? Hay bastante de legal ahí también, por ejemplo, ¿no? Porque justamente si hablamos de impuesto a la renta de la venta de inmuebles, la ganancia de capital por venta de inmuebles habla de la persona natural, de la sociedad conyugal y de la sucesión indivisa. Y ahí se desprende mucha parte legal que tienen que tener conocimiento previo para poder asesorarlo. Entonces, ahí lo que queremos evitar es que sucedan los problemas al final. Ese conocimiento previo, legal, y bueno, por lo que corresponde a mi parte, la parte tributaria, ya uno lo puede ir asesorando, ¿no? Como dicen, ¿no? Entonces, veamos, si la propiedad fue adquirida antes del 1 de enero del 2004, no paga impuestos. No, tranquilo, no va a pagar impuestos. Si la propiedad fue adquirida después del 1 de enero del 2004, sí le corresponde pagar impuestos, excepto que determine casa habitación. Ahora, el concepto de la palabrita casa habitación despierta así una imaginación que es el lugar donde vives y no es cierto. Porque la norma dice casa habitación, inmueble de propiedad del enajenante, en ninguna parte dice el que viva, inmueble de propiedad del enajenante por lo menos 2 años que no se ha destinado exclusivamente a cochera, depósito comercial y otros más. Entonces, esas cositas uno ya las puede ir manejando desde el momento de la asesoría, ¿no? No como vender la propiedad. Bueno, es la única propiedad, ¿no? La única propiedad. ¿Desde cuál momento lo tiene? Lo compré hace 5 años. La única propiedad. Bueno, también el notario también le van a pedir una documentación que refiere si es la única propiedad. Y hay que crear un problema certificado de negativo, no certificado de positivo, ¿no? No sé, al momento que solicitan, ¿no? Para ver si tiene más de una propiedad, porque para declarar la casa de habitación tiene que firmar una declaración jurada. Entonces, verificar ahí, ¿no? Ah, ya. Si tiene más de una propiedad que cumpla con la condición de casa habitación, solamente será considerado que luego de haber vendido las demás, se considere la única propiedad. Pueden suceder los siguientes escenarios. Yo te voy a poner ejemplo de casa. Tengo una casa y tengo otra casa. Las 2 propiedades fueron adquiridas después del 1 de enero de 2004, pero decido vender una de ellas. Entonces, veamos. ¿Cuándo fueron adquiridas? Ya. La 2 tiene más de 2 años de antigüedad. Perfecto. ¿Cumple con las condiciones de casa habitación? Sí. Pero escuchó que casa habitación no paga impuestos. Ya, perfecto. Y justamente las 2 propiedades que tienes acá cumple con la condición de casa habitación. Entonces, no podía conseguir casa habitación porque tienes una de ellas. Tendría que venderse esta para que recién esta la pueda declarar casa habitación y no pagar impuestos. Pero también sucede otro dilema acá también. Sucede la situación siguiente de que tienes un departamento, una cochera y un depósito. Entonces, la situación, ¿puedo declarar casa habitación del departamento? Sí, pero la cochera, si es ganancia de capital, paga impuestos y el depósito también. También se da consideración eso. Entonces, esas cositas que tenemos que desarrollar. Ahora, ¿cómo se calcula el impuesto a la renta por la ganancia de capitales? El precio de venta menos una palabrita dice costo computable.
El costo computable, ¿qué significa eso? Vendamos una propiedad en 100.000 soles. El costo computable puede presentarse dos escenarios. Habla de costo, ¿no? Uno puede pensar, bueno, cuando lo compré, ya, existen dos escenarios. Si el costo computable es a título oneroso, yo compré esa propiedad, la voy a vender en 100.000 soles y yo la compré en 20.000, por poner números sencillos, ¿sí? El costo computable, si es a título oneroso, será el valor de adquisición o construcción, reajustado por el índice de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la base del índice de precio por mayor establecido por el INEI. Termina así, bastante rimbombante todavía todo ese término, pero es fácil de explicarlo. Y eso es lo que vamos a tratar para que ustedes lo puedan apreciar. Porque lo que estamos hablando ahorita son términos de repente así, entre legal y tributario, que resultan de repente confusos en un principio. El tema está de que lo que vamos a tratar, lo que voy a tratar, es que lo puedas comprender tranquilamente. Porque de repente no vas a calcular el impuesto. Cuando se calcula el impuesto, no, lo hacen en notaría, no, lo hacen en SUNAT. Pero uno no va a entender y cómo lo hace, uno tiene que entenderlo también. Porque puede haber situaciones en que de repente estén considerando equivocadamente el pago de un impuesto que de repente ni le corresponde y le están haciendo pagar impuestos. Y eso sí pasa, sí ha sucedido. ¿Sí? Y después tendrá que hacer un trámite por el tema de la devolución, o de repente cuando va a una notaría le dicen, no, bueno, acá no calculamos impuestos, le decimos que tiene que ir a Manuel, pero para calcular impuestos tiene que ir a SUNAT. O de repente va a SUNAT y le dicen, no, bueno, en atención al contribuyente, sí, el impuesto es el 5% de la ganancia, ya, yo tengo esta propiedad, no calculamos el pago del impuesto, solamente le decimos cómo tienes que calcularlo. Entonces, prácticamente se queda en el limbo. Y justamente, en el momento del cierre, justamente en el momento importante que tú tienes que ir prácticamente a no ocasionar ese problema al vendedor. Tú tienes que dar la información. Muy bien, tiene que pagar el impuesto, este es el formulario que tiene que pagar. Lo puede pagar en cualquier entidad financiera. Cosa que en este caso en notaría se lo van a exigir. Y tiene que presentar de esta manera. Y no camina con el propietario vendedor, decir, vamos a notaría. No, hay que sacar un número. Esa cosa sí se presenta, y operaciones que se caen tranquilamente por eso. Sí. Tranquilamente, porque no las han comunicado. Sí, si no es de conocimiento o no. Se tenía una propiedad, donde los propietarios son varios, y uno de ellos está en el extranjero. Y de repente, aunque el impuesto a la renta es 5%, tanto hasta para el no domiciliado, el tema está que basta que uno de ellos no conozca sobre esa normatividad, ya que el año pasado pagabas prácticamente sobre el 30% y dice, no, un momento, porque yo quiero recibir lo mismo que recibo los demás. Pero se entera al final, prácticamente ya cuando tiene para firmar la minuta, se entera de que tiene que pagar algún tipo de impuesto que sí le corresponde, pero como no lo ha comunicado de forma anticipada, se cae la mente tranquilamente. Después de todo el trabajo que has hecho, después prácticamente de toda la parte legal que ya está expedita, solamente se cae por ese detalle, por decirlo así. Entonces, lo que queremos lograr aquí en el área, bueno, legal primero, ¿no? Y ahí contabilidad, es que tenga esa asesoría, que pueda asesorar, cosa de que no, exactamente, y que le comunique por escrito todavía para que lo vea, se lo comunique, esto es lo que va a pasar al momento de que se produzca el cierre. Va a haber la firma de la minuta, hay pago de impuestos, le corresponde a cada uno, porque ahorita podemos hablar de que de repente son un propietario, de repente son un propietario, es una sociedad conyugal, es un intestado, una sociedad divisa, una separación de sociedades gananciales, son 5 hermanos, 2 en el extranjero, pero uno de ellos ha fallecido, tiene hijos, entonces hay que ir y prácticamente asesorar y encaminar todo ese proceso, ¿no? Que hay bastante de legal, pero también hay un tema de tributos ahí. Yo creo que, si me permites, Johnny, sabemos que el registro del agente inmobiliario se otorga tanto a la persona natural como a la persona jurídica, ¿sí? Dentro de los aspectos tributarios que estás tratando, el agente inmobiliario como persona natural tiene, según tu punto de vista, pone en riesgo su patrimonio si es que desarrolla la actividad como persona natural con empresa. ¿Tú recomendarías que el agente inmobiliario se
convierte en una persona jurídica, que forme una empresa. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque sobre eso se está también un poco en un tema de discusión, ¿no? ¿Qué es lo que conviene? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, desde el punto de vista tributario, no hay nada en la norma que diga agente inmobiliario. Nada en la norma que diga el agente inmobiliario le corresponde pagar por su actividad este impuesto. La ley de registro del agente inmobiliario no tiene una relación tributaria sobre lo que le corresponde o lo que tiene que hacer, porque el agente inmobiliario, de acuerdo a lo que tú has hecho algún comentario en alguna oportunidad, puede ser múltiples cosas, ¿no? Y estamos hablando de que no solamente todo se encierra por reparto, no, porque su experticia como abogado lo puede brindar, y también es agente inmobiliario, yo también soy contador, aquí el señor también es administrador, entonces cada uno en su campo, y es agente inmobiliario y brinda servicios de otra manera. Entonces no hay nada en la norma y no solamente involucra por reparto, ¿no? En el caso, justamente para redondear esta idea, si estamos hablando de un agente inmobiliario que entra desde las 9 de la mañana y sale a las 6 de la tarde, entonces no estamos hablando de que es una relación independiente, es una relación dependiente, es de quinta categoría, está en planilla. Ahora, si la actividad del agente inmobiliario corresponde a la de comisionistas mercantiles, es la renta de tercera categoría. Ahora, si va a realizar una actividad como comisionista mercantil, puede hacerlo de la siguiente manera: o persona natural, o lo que es persona jurídica. Ahora, pero si es de persona natural, solamente tendrías que ir a la SUNAT y obtener tu RUT como persona natural con negocio. Pero si lo quieres hacer persona jurídica, ya lo harás como una sociedad anónima cerrada, o una sociedad responsable limitada, o si lo quieres hacer solito, empresa individual responsable limitada, EIRL. Entonces, ofrezco dos opciones. ¿Cómo vas a cerrar tu actividad? ¿Con persona natural o con persona jurídica? Entonces, ahí va la consulta, ¿no? ¿Y a mí qué me conviene? ¿Natural o jurídico? Depende. Porque acá podemos ver lo siguiente. Si lo haces como persona natural o persona jurídica, tributariamente van a pagar, de acuerdo a la categoría que le corresponde, como se dice, tercera categoría. ¿Sí? El tema es la responsabilidad de tercero, porque como persona natural era responsable de forma ilimitada. Responde con todo. Pero si lo vas a hacer como persona jurídica, solamente responde por los aportes que has entregado a la persona jurídica, nada más. Entonces, no digo que la persona natural sea, no, depende. Si tu necesidad, si lo puedes hacer como persona natural, genial, normal. Pero el tema está en la responsabilidad. Si quieres, no quieres comprometer tus bienes personales, entonces ahora sí a la persona jurídica. ¿Y cómo lo quieres desarrollar? Yo solito, porque yo me resuelvo. Perfecto. Tienes la empresa individual responsabilidad limitada, EIRL. No, que lo voy a hacer con otra persona más y por ahí tenemos las mismas ideas, tenemos la misma visión, quiero ser sociedad. Ah, ya, muy bien. La sociedad de responsabilidad limitada o la sociedad anónima cerrada. La más usual es la sociedad anónima cerrada. Y lo hace como sociedad. Pero tributariamente los dos están afectos al régimen de tercera categoría. Ahora, en el régimen de tercera categoría podemos hablar de que cuál le correspondería, o al menos sería lo más recomendable, ¿sí? Hay varios regímenes de tercera categoría, es el nuevo RUS, esa no va, porque es prácticamente para negocios chicos, oficios. El régimen especial no lo comprende, dentro de las actividades no comprendidas menciona comisionista mercantil, esa no va con el régimen especial. Tenemos el régimen general, que usualmente uno conoce, ahora el impuesto a la renta es en base a la utilidad neta, el 29.5, pero este año ha aparecido el régimen MIPE tributario, donde el régimen MIPE tributario son todos los contribuyentes que sus ingresos, sus ventas anuales no superen las 1.700 UITs. Estamos hablando de 1.700 UITs, o sea, multiplicarlo por 4.050 soles. Creo que tranquilamente supera los 6 millones, no podría sacar la calculadora para sacarlo, pero puede ser involucrado ahí. ¿Y cómo se paga el impuesto? El impuesto es basado en la utilidad. La utilidad neta es, si tu utilidad neta no supera las 15 UITs, a ver, sacando cuenta, 15 UITs, a ver, 15 UITs, vamos a ver, porque estamos aquí en conversatorio prácticamente. ¿4.000 cuánto? 4.050. 4.050, 10, 40, 20, 60.000 y fracción. Vamos a sacarlo así, vamos a sacarlo para que se entienda, para que lo puedan comprender, ¿no? Estamos hablando 15 UITs por 4.050, estamos hablando de 60.750 soles de utilidad. Si tu utilidad neta de ese año es hasta 60.750 soles, te importa lo que es el 10%. Pero dices, no, yo no hice 60.000, o sea, no superé esto, hice 90.000. Claro.
No hay problema, fácil. 60.750, la primera 60.750, el impuesto de renta es el 10%. Lo que exceda es el 29.5%. Es por el monto cero. Para régimen Claro. Sí, para el Por régimen capas, tributario. por capas. a partir de este año. Claro. No, antes era prácticamente, en esa época, el régimen general, 28%. Sí, exactamente. Y hay casos de que prácticamente el impuesto era enorme, ¿no? Cuando uno trata de un tema de empresa de servicios, la rentabilidad o digamos la utilidad es bastante alta, ¿no? El impuesto es bastante elevado, ¿no? Porque prácticamente cuando tú brindas servicios está relacionado a conocimiento, prácticamente, ¿no? No, Como no, comprar no, manzanas sí. y vender manzanas. No hay muchos gastos. Muchos costos y gastos son bajos. Sí, exactamente. Ahora también hay justamente el tema que ustedes están comentando, el tema de los gastos. ¿Qué gastos tengo que involucrar? Una de las preguntas básicas, ¿no? Todos los gastos que estén relacionados a tu actividad. Hay también temas que conviene que lo hagas como persona jurídica, porque si lo haces como persona natural, me vas a combinar todos tus gastos personales, tu ropa, tu comida, y eso no va. Se confunde mucho cuando lo haces como persona natural. Cuando haces persona jurídica ya separas el tema de los gastos, y hasta es un poquito más ordenado, porque contablemente no separas tu actividad personal con tu actividad empresarial. No lo combinas. Claro. O sea, si cuando tu actividad empresarial es esta, como persona natural, como Johnny, mi nombre es Johnny, entonces esto me corresponde y no lo confundo. Si no, prácticamente estaría tomando dinero de uno de otro y prácticamente me descapitalizo, porque prácticamente lo que hacemos nosotros aparte de vender es hacer empresa. Somos empresarios. Todos somos empresarios. Entonces, empresarios en su propia actividad. Entonces dijo, no, separemos tu actividad personal, tu actividad empresarial, ¿no? Y bueno, hagámoslo entonces como persona jurídica, una cosa que quería comentar también por esa parte también, ¿no? Entonces, el tema de los gastos tiene que tener relación directamente con tu actividad. Entonces, tenemos que reconocer cuáles son esos gastos deducibles. Porque en base a esos gastos deducibles determinamos la utilidad y a eso determinamos los impuestos, porque la SUNAT está verificando mucho el tema de los gastos. Y hay otros temas más, el tema que tenemos que tienen que estar bancarizados, se supera en este caso los 3.500 soles o los $1.000. Entonces, lo que vamos a trabajar es bastante casuística, ¿no? Prácticamente todo lo que vamos a hacer es casuística justamente si se trata de una venta con sociedad conyugal, sucesión indivisa o sucesión intestada, si personas domiciliadas o no domiciliadas, o sea, tenemos bastante casuística en relación a la parte tributaria de lo que vamos a trabajar, ¿no? Previo a un conocimiento legal para poder trabajarlo en secuencia, ¿no? Porque justamente tú ves toda la parte de lo que significa la captación, bueno, la protección, la captación, todo el tema del mercadeo, y como justamente tú hablabas, mencionabas el tema de la documentación, entonces todo eso va justamente también con Iván, Josué, y ahí también lo mío, o sea, prácticamente es un conocimiento único. No digo que lo hagan, pero al menos cuando veo un documento sepan lo que están viendo, ¿no? Y de ahí ya empieza el tema de la asesoría. Exacto. Mira, justamente quiero recalcar algo que hablábamos antes, ¿no? Antes, hablando con Iván, habló de vendedores. Sí, somos vendedores. Obviamente, somos vendedores. De cara a nuestra labor, somos vendedores. Tenemos que vender nuestros servicios y tenemos que vender la propiedad. Pero de cara al cliente, somos asesores. Somos asesores. Tenemos que asesorarlo. Muy diferente un vendedor a un asesor. El cliente tiene que sentir que nosotros estamos al lado de él. Somos su socio estratégico en esto. No que lo vemos como un sanguchito de pollo que lo queremos comer, sino que estamos en el mismo equipo y como profesional, asesor, lo guío. Por eso necesitan todo ese conocimiento. Porque si no lo tienen, se encuentran con esos vacíos que o se generan problemas a ustedes mismos o le generan un problema al cliente. Y quemar tu imagen frente a un cliente, no lo puedes hacer. No te puedes permitir, es un lujo perder un cliente por una mala imagen, por una mala asesoría legal, por una mala asesoría tributaria, por desarrollar mal plan de marketing, por no saber qué hacer, ¿no? O sea, eso me parece que es muy importante también hacer la aclaración de asesoría. Somos ante todo asesores, porque ayudamos a una persona neófita en un asunto y nosotros como profesionales lo tenemos que llevar de la mano a través de todos los procesos para que alcance un objetivo. Vender su propiedad al mayor precio de mercado en el menor tiempo posible y con el mínimo de inconvenientes. Si cumplimos esa trilogía, hemos hecho un buen trabajo con el cliente.
con lo cual nos va a traer que va a regresar, da 2 R en el negocio. Va a regresar con más negocio y te va a referir. Y ese es donde cierras el círculo, fidelización, hacer un buen trabajo. Y como lo que tú dices, ese acompañamiento, también enseñar. Porque yo confío en el que me ha enseñado, ¿no? Porque lo conoce, lo sabe, ¿no? Yo te voy a decir en qué momento tienes que hacer tal trámite y tú lo guardas para mí mismo. No, lo enseñas. No es que lo vaya a hacer, ¿no? Pero cuando yo quiero referir, él justamente me está hablando sobre ese tema y yo confío en él, porque me enseña todavía. Y es una forma de vender, de enseñar. Yo le digo a mis agentes cuando les estoy capacitando y les digo, mira, acá definitivamente nosotros somos profesores de vendedores. O sea, al cliente le tenemos que enseñar lo que va a pasar en la venta de su propiedad. Le tenemos que enseñar cómo funciona el mercado, que entiendan lo básico, la ley de la oferta y la demanda. Le tienes que enseñar eso para que el cliente entienda. Le tienes que enseñar cómo funciona el marketing. Yo me he encontrado con marketeros enseñándole las 4P del marketing. Claro, porque nadie es, ¿cómo se dice? Nadie es rey en su casa, no nadie es... ¿Qué es lo que pasa? Claro, para enseñarnos son muy buenos, para llevarnos a una empresa son muy buenos, pero cuando les ajusta el zapato a ellos, ahí ya no, ya la cosa es diferente, y no lo ven claro, se sigan. O sea, no lo ven, oye, acuérdate, producto, precio, plaza, promoción, a ver, acá el precio está fallando, date cuenta, el producto, la plaza, la promoción está todo perfecto, entonces, ¿cuál está fallando? O sea, ¿por qué? Porque tenemos que tener esos conocimientos, tenemos que ser asesores para poder apoyarlos en la venta de su propiedad, y les tenemos que enseñar, nosotros somos profesores de vendedores de propiedades o de compradores de propiedades. Les tenemos que enseñar cómo funciona esto para que tengan un buen entendimiento y crean en nosotros. Porque donde fallamos, el cliente ya no cree. Donde tú le fallas en algo, donde el cliente se siente defraudado, donde ahí sí sonaste, el cliente no te va a referir, le puedes vender la propiedad, inclusive al mayor precio, en corto tiempo, pero se siente decepcionado. Porque fallaste en algo así, el impuesto. Hombre, ¿cómo no le dijiste el impuesto al principio? Le quería que o un tema legal, o sea, vas a notar y te encuentras de que en vez de Núñez con Z es Núñez con S, que le pusieron ahí, y tienen un problema, ¿se puede perder la venta? ¿O no? Se puede vender, porque ya hay que ir al registro público, y el comprador, hoy te veo a ti, mañana me voy con otro. Si veo otra propiedad, la compro, o sea, no te voy a esperar. Pasa eso, se pierden negocios. No, es un tema muy bonito, muy interesante. Bien, antes que nada, agradecer a todas las personas que han participado de esta charla. La Universidad San Martín de Porres y la Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados del Perú realmente se sienten muy honrados de tener a esta plana docente. Estamos con una parte de la plana docente en esta oportunidad. Y como ustedes han visto, pues tenemos un nivel profesional de personas, todos agentes inmobiliarios que están realizando la actividad todos los días y que pueden realmente transmitir casuística, experiencia, de tal manera de que la formación de los nuevos agentes inmobiliarios, tal como la visualizamos nosotros, va a ser una formación realmente integral. Es muy importante entender que en la medida en que la Cámara está aportando todo su bagaje, está aportando toda su experiencia de todos los días al tratar con miembros activos, agentes inmobiliarios, entiende cuál es la necesidad que hoy día el mercado inmobiliario está exigiendo de los nuevos agentes inmobiliarios. Estamos en un mercado muy competitivo. Hoy en día la situación del país y la forma como se tiene que encarar la actividad inmobiliaria es innovando, es generando realmente confianza en el cliente, y justamente eso se logra ofreciendo un trabajo profesional, que es lo que en el curso del agente inmobiliario que estamos nosotros iniciando el 18 de octubre, vamos realmente a transmitirles a todos. Nuevamente, agradecer a nuestros expositores por esta charla, agradecerles a ustedes por participar de ella, y lo único que les vamos a pedir es que
recomienden el curso de especialización del agente inmobiliario de la Universidad San Martín de Porres, que en alianza estratégica con la Cámara de Agentes Inmobiliarios empieza a dictar en el mes de octubre. Muchas gracias y buenas noches con todos.